Vamos a realizar el bolsillo horizontal. Vamos a seleccionar 40 puntos y vamos a tejer 40 hileras. Ahora, una vez tejidas las 40 vueltas, vamos a retirar el peine y vamos a trabajar únicamente con las 20 agujas centrales. Ponemos la pesa, las pesitas pequeñas, y las 10 agujas de cada lado las vamos a colocar en posición D. Tenemos las 40 agujas, 10 a un costado, 20 en el centro y 10 al otro lado. Vamos a hacerlo en dos colores para que puedan ver la diferencia del dobladillo. Vamos a poner el contador en 0 después de las 40 vueltas que han tejido. Y vamos a hacer a continuación un dobladillo. Enhebramos, ponemos las palancas Russell ambas en 1 y vamos a poner el hilo por encima de las agujas. Nos quedamos aquí y comenzamos. 1. Sujetar bien para que no se les vaya a venir el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8. Vamos a hacer un dobladillo con 8 hileras. Vamos a tejer una hilera de quiebre en tensión 8, volvemos a tensión 6 y duplicamos la cantidad. Vamos a repetir. 8 hileras en tensión 6, una hilera en tensión 8, ya van 9, y ahora tejemos 9 hileras en tensión 6 para terminar el dobladillo. Y 9. Retiramos las pesitas y vamos a hacer el dobladillo. Vamos a tomar el hilo blanco, que lo podemos ver claramente. Cogemos aquí el punto que lo ven, por eso lo he hecho en dos colores. Toman el hilo blanco y lo colocan. Así lo van haciendo todo. Hemos terminado de colocar los puntos, de hacer el dobladillo. Volvemos a colocar las pesas a los extremos. La tendremos que ir subiendo poco a poco. Y ahora vamos a tejer el fondo del bolsillo. Vuelven a poner contador en 0 y vamos a hacer el fondo del bolsillo. Como esto es una muestra, yo voy a tejer, por ejemplo, unas 30 vueltas, pero normalmente el fondo de bolsillo puede variar de 50, 60, depende del bolsillo si es para adultos o para niños. He tejido 8 vueltas y subo las pesas. Es muy importante ir subiendo las pesas. Volvemos a subir. Lo voy a llevar hasta la hilera 40. Listo. Le he hecho un fondo de bolsillo de 40 hileras. Luego lo van a ver terminado. Bien, retiro el hilo. Coloco el hilo principal, el hilo azul nuevamente. Coloco las palancas Russell
ambas en 2 para que nos puedan tejer todas las agujas. Y vamos a colocar el contador en la hilera 40, que es justo en la hilera donde se inició el bolsillo. Y vamos a tejer unas 20 hileras. 1, 2, atamos estos hilos. Y vamos a poner esta pesa. Bien, he tejido 30 vueltas, voy a cerrar el tejido para que puedan ver, ¿no?, el bolsillo terminado. De esta manera queda nuestro bolsillo. Este es el dobladillo que hemos hecho y este es nuestro fondo de bolsillo, que va a variar según el tamaño que quieran hacer de fondo, si es para un niño o si es para un adulto. Lo mismo el ancho del bolsillo. Este bolsillo es de 20, para un niño está bien, para un adulto fácilmente puede duplicar su tamaño. Ahora haremos el siguiente bolsillo. Bolsillo vertical. He seleccionado 40 puntos y he tejido 20 hileras. Colocamos las palancas Russell en 1, ambas en 1, y voy a trabajar con las 15 hileras del lado del carro. De las 15 para la izquierda las pongo en posición D. Tenemos a la izquierda 40, 45 agujas y las otras 15 las he dejado en trabajo. Voy a poner esta pesa y voy a tejer recto pues unas 30 hileras. Comenzamos. Muy importante ir subiendo la pesa. Vamos 20. Bien, tenemos 30 hileras de este lado. Ahora vamos a colocar estas 15 en posición D y las 45 agujas de la izquierda las vamos a colocar en posición C. Colocamos 2 pesas en el lado izquierdo. Rompemos el hilo y nos vamos a pasar al lado izquierdo. Vamos a activar el botón liberador para que no tejan las agujas. Cerramos. Ponemos el contador en 0 y vamos a tejer 30 hileras en el lado izquierdo. Estas agujas se quedan en descanso. Agujas, 30 hileras. Nos va quedando así el tejido. Tenemos una abertura para el bolsillo vertical. Ahora vamos a colocar el peine y vamos a colocar las palancas Russell, ambas en 2. Contador en 0 y tejemos las 20 hileras.
Listo, ahora cerramos el tejido y vamos a continuar con el dobladillo y el fondo del bolsillo vertical. Así queda la abertura del bolsillo vertical. Ahora lo ponemos con el revés hacia nosotros y la parte más pequeña de los 15 puntos la doblamos. Y vamos a tomar los puntos de aquí adentro. Tomamos un extremo de la abertura y el otro extremo también de la abertura. Vamos a colocarlos donde caen. En este caso me han cubierto 20 puntos. Asomo las agujas y vamos a colocar el borde de la abertura en las agujas. Yo voy a coger el medio y vamos a ir centrando para que se puedan distribuir de forma correcta. Aquí lo pueden ver y ahora vamos a rellenar. Vamos a coger todos los puntos bien, nos han quedado distribuidos de forma uniforme. Bien, aquí están y ahora vamos a hacer el dobladillo. Ponemos contador en 0 y comenzamos. 8 hileras, 1, 2, vamos a atar aquí el hilo, llevamos 2, 3, 8 hileras en tensión 6, una hilera de quiebre en tensión 8, volvemos a la tensión 6 y ahora tejemos 9 hileras más. Retiramos y hacemos el dobladillo. Vamos a tomar ambos extremos y luego rellenamos. En este caso tenemos aquí los hilos blancos, que es donde deberíamos de tomarlos. Si les es muy incómodo, pueden tomar el borde de color azul. No habría ningún problema. Como en este caso se ven los hilos blancos bastante marcados, nos es fácil cogerlos y colocarlos. Pero, repito, en caso que se les haga muy incómodo, pueden tomar el borde azul, sin ningún problema. Hemos terminado el dobladillo y ahora vamos a tejer el fondo del bolsillo, pues 30 hileras. Hileras. Retiramos las pesas y ahora acá tienen dos opciones. Una es la de tomar este otro extremo de la abertura por el lado derecho, lo colocamos en las agujas, pasamos el carro y cerramos. Esta es una opción porque luego el dobladillo va a tapar la costura que va a quedar por el derecho. En caso que no lo quieran hacer, vamos a retirarlo en hilo de desecho y le vamos a dar la vuelta al tejido para que nos quede la costura por el revés. Yo lo voy a hacer tomando los hilos de acá para que vean que lo pueden hacer tranquilamente, porque el dobladillo del bolsillo, ahora que lo saquen lo van a ver,
va a tapar esta costura. Tomo los dos extremos de la abertura, en este caso por el lado derecho porque no queda otra opción, y luego ya voy centrando la abertura sobre los puntos de las agujas. Vamos a rellenar. Una vez que hemos terminado de colocar los puntos, vamos a dar una pasada. Voy a cerrar por detrás del poste y luego les voy a enseñar la costura. Aquí vemos el bolsillo vertical. Esta es la parte del fondo, el fondo del bolsillo. Esta es la abertura y esta es la costura que les quería comentar. Esta es la costura, pero el dobladillo lo va a tapar cuando cosan a ambos lados. El bolsillo realmente la costura no se va a notar, pero siempre tienen la opción de retirar el tejido con hilo de contraste, darle la vuelta y no se notaría nada de esto. La costura se vería pues así, totalmente lisa. Pero repito, ya es el gusto de cada persona. Este es el bolsillo vertical. Es muy importante tomar nota dónde se inicia el bolsillo. En caso que están haciendo una chaqueta, tienen que hacerlo en la misma hilera donde hicieron el bolsillo derecho, hay que hacer el bolsillo izquierdo. Bolsillo diagonal. Colocamos palancas Russell en uno, ambas. He tejido 20 hileras, colocan el contador en 0 después de las 20 hileras y vamos a subir 12 agujas en posición D. Comenzamos, tejemos 2 hileras y ahora cada 2 hileras vamos a menguar un punto de este lado, del lado izquierdo, cada 2 hileras. Vamos a seguir menguando cada 2 hileras las agujas deseadas. En este caso yo lo voy a hacer de 13 agujas, pero pueden hacerlo de 15, de 20, dependiendo el ancho que deseen. Vamos subiendo la pesa. Listo, tengo ya 10, 11, 12, 13 agujas que he menguado. Bien, hemos terminado las 13 de menguar las 13 agujas. Ahora estas agujas de la derecha las colocamos a posición D. La pesa la pasamos al lado izquierdo. Rompemos el hilo. Las palancas Russell están en 1, podemos pasar el carro sin ningún problema. Bien, enhebramos y ahora vamos a bajar a posición C las 12 agujas del lado izquierdo. Comenzamos, tejemos 2 hileras.
1 y 2, ato el hilo y ahora vamos a comenzar a aumentar de este lado. Vamos a tomar con el transportador de 2 puntos y aumentamos 1. Esta aguja que ha quedado vacía la vamos a rellenar tomando una hebra del punto anterior de aquí abajo. Lo pueden ver. Y rellenamos esa aguja vacía. Tejemos 2 hileras. Otra forma de aumentar es que simplemente con el transportador de 1 cogen el punto y lo ponen a la siguiente aguja y luego rellenan esa vacía como lo hemos hecho ahora. Tomamos una hebra de abajo del punto anterior y rellenamos. Tejemos 2 hileras. A mí particularmente me gusta usar el transportador de 2, pero lo pueden hacer de las dos formas. Aumentamos el punto y cojo 2 agujas y dejo vacía una y luego relleno. Tejemos 2 hileras y así lo vamos a ir haciendo hasta ir aumentando todas las agujas. Aumentamos y rellenamos. Va quedando la abertura en diagonal y me falta un último punto. Lo aumento y ahora rellenamos. Bien, hemos terminado la abertura del bolsillo diagonal. Primero hemos menguado y luego hemos aumentado. Ahora vamos a colocar las palancas Russell en 2 y vamos a tejer 20 hileras con todas las agujas. Bien, ahora vamos a cerrar el tejido y luego ya continuaremos con el dobladillo y fondo del bolsillo. Así ha quedado la abertura del bolsillo diagonal. Vamos a hacer el dobladillo y el fondo de la misma manera como hicimos el bolsillo vertical. Traemos y vamos a tomar ambos lados de la abertura, lo que nos dé. Este, como es diagonal, seguro nos dará más de 20 puntos. Pues 23 puntos. Nos asomamos las agujas y rellenamos, distribuyendo de forma uniforme el borde de la abertura hacia los puntos. Y vamos a realizar el dobladillo. Bien, comenzamos, contador en 0 y tejemos 8 hileras en hilo blanco. Hileras en tensión 6, una hilera en tensión 8, vuelvo a tensión 6 y duplico la cantidad, 9 hileras más. Retiramos peine
y vamos a hacer el dobladillo tomando los puntos blancos o bien el borde del hilo azul. Realizado el dobladillo, vamos a tejer el fondo del bolsillo. Voy a tejer 30 hileras. En este caso, para que vean la variante, voy a retirarlo en hilo de contraste y voy a darle la vuelta para que puedan ver la diferencia con el bolsillo vertical, que lo cerramos directamente poniendo el derecho. Le doy la vuelta al tejido y voy a tomar los puntos blancos. Una vez que hemos colocado los puntos, retiramos el hilo de contraste y ahora colocamos el borde de la otra abertura. Tomamos primero un extremo, luego el otro extremo y lo mismo. Vamos ahora a rellenar. Una vez enganchados los puntos, estoy cambiando al hilo azul porque me ha quedado el azul para este lado. Tejo una hilera y cerramos por detrás del poste. Se puede ver algo ahí en el bolsillo en diagonal, pero ahora voy a cerrar los puntos. Aquí tienen el bolsillo diagonal y aquí la costura, que el tejido queda liso cuando le hemos dado la vuelta al tejido. Esta fue la aclaración que les hice con el bolsillo vertical, que no le dimos la vuelta, nos queda esta costura, pero lo tapa el dobladillo. En este caso también lo va a tapar el dobladillo y en ningún caso se va a ver la costura.